A un proceso con recirculación para producir amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, como se muestra en el diagrama, se ingresa una cierta cantidad de mezcla en cantidades estequiométricas de ambos reactivos. El porcentaje de conversión en el reactor, conversión por paso, es de 30%. Calcule todas las incógnitas y la relación de recirculación. En el diagrama se observa un reactor y un separador. Al reactor entra una corriente de alimentación 1 que se une con otra corriente de recirculación, formando así una corriente que entra al reactor y que denotamos con el número 2. Del reactor sale un flujo que alimenta al separador, del cual sale otra corriente con el producto y otra más, que es la corriente de reciclo. En las corrientes 1, 2 y 4, que es la de recirculación, circulan nitrógeno e hidrógeno, mientras que en la 3, aparte del nitrógeno y el hidrógeno, también hay amoníaco, puesto que ya se ha llevado a cabo la reacción. La reacción química es de 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Debemos tomar una base de cálculo, puesto que no se nos está dando un dato estratégico que nos permita calcular el resto de los datos faltantes. En este caso es de 100 moles para la cantidad en el flujo 2. La relación estequiométrica de los reactivos es de 1 y 3. Para calcular los moles de nitrógeno en el flujo 2 se debe dividir 1 entre 4. Ese 1 representa al mol de nitrógeno y el 4 a la suma de los moles del lado de los reactivos multiplicado por 100, que es el valor de la cantidad en 2. Al efectuar los cálculos obtenemos 25 moles. Para la cantidad de moles de hidrógeno en la misma corriente, se dividen los 3 moles de hidrógeno entre los 4 moles totales y se multiplica por 100, obteniendo como resultado 75 moles. La relación que se tiene es de 30% de lo que entra al reactor, por lo que para continuar resolviendo el ejercicio tendremos que calcular cuánto es el porcentaje del resto, o el porcentaje de aquello que sale, restándole a los 100, 30 y obteniendo como resultado 70% o 0,7. Para calcular la cantidad de nitrógeno en la corriente 3, decimos que la cantidad de nitrógeno en la corriente 3 va a ser igual a 0,7 multiplicado por la cantidad de nitrógeno en la corriente 2. 0,7 multiplicado por 25, eso será igual a 17,5 moles. Mientras que para el hidrógeno nosotros lo que tenemos que decir es que la cantidad de hidrógeno en la corriente 3 va a ser igual a 0,7 multiplicado por la cantidad de hidrógeno en la corriente 2. 0,7 multiplicado por 75, eso es igual a 52,5 moles. Para calcular cuántos moles de amoníaco se producen, hacemos una regla de 3. Decimos que 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. 0,3 que reaccionan multiplicado por 25, ¿cuánto generan? Al efectuar la relación nos damos cuenta que se generan 15 moles de amoníaco. Como por la corriente 4, que es la corriente de recirculación, fluyen nitrógeno con 17,5 moles e hidrógeno con 52,5 moles. En total, por la corriente 4 deben circular entonces 70 moles. También se sabe que la corriente 4 más la corriente 1 hacen que el reactor se alimente con 100 moles, por lo que por diferencia la corriente 1 debe tener un total de 30 moles. Es decir, la cantidad en 1 va a ser igual a la cantidad en 2 más la cantidad en 4. Finalmente, la relación entre las cantidades de moles en la corriente 4 y 1 va a ser igual a 2,3333, resultado de dividir el valor del flujo 4, que es de 70, y el valor del flujo 1, que es de 30. La glucosa isomerasa inmovilizada se emplea como catalizador en la producción de fructosa a partir de glucosa en un reactor de lecho fijo. El disolvente es agua. Para el sistema de la figura se tiene una alimentación F que contiene un 40% de glucosa en agua y la concentración de fructosa a la entrada del reactor T es de 4%. ¿Qué porcentaje de conversión por paso de glucosa tiene lugar en el reactor si la razón entre el flujo de salida y el flujo de recirculación en unidades de masa es de 8,33? Se visualiza un reactor al cual entra una corriente F que tras unirse a la corriente R, que es la de recirculación, genera una corriente T que entra al reactor, de la cual sale una corriente S que se separa en la corriente de recirculación y también en la corriente denotada con la letra P. En la alimentación F se tiene un 40% de glucosa y un 60% de agua, y en T se tiene un 40% de fructosa. La relación entre el flujo P y el flujo R es de 8,33.
Establecemos que la conversión por paso es igual a lo que se convierte o a lo convertido entre lo que entra. Lo que se convierte viene dado por la diferencia del compuesto con el que se esté trabajando en dos corrientes distintas entre lo que se convierte de ese compuesto en otra de las corrientes de las cuales se ha colocado como numerador. Como es para la glucosa que se nos está pidiendo esta conversión, decimos entonces que la glucosa en T menos la glucosa en S dividido entre la glucosa en T, eso va a ser igual a la conversión por paso. En este ejercicio se toma una base de cálculo de 100 kilogramos para el flujo F. Como ya se conoce F gracias a la base de cálculo, ahora se realiza un balance global para así encontrar el valor de P, diciendo que la entrada es igual a la salida, o sea, F es igual a P. Como F es igual a 100 kilogramos y P es igual a F, entonces P tiene que valer 100 kilogramos. Para encontrar R se despeja de la relación, ya que ahora se conoce el valor de P. Al hacerlo determinamos que el flujo de recirculación es igual a 12 kilogramos. Lo siguiente es un balance global por componente y en este caso se va a hacer por el agua, para lo cual multiplicaremos cada flujo por su fracción de agua correspondiente. El flujo F multiplicado por la fracción de agua va a ser igual a P multiplicado por la fracción de agua en P. Al reemplazar los datos nos damos cuenta de que la única incógnita es la fracción de agua en P. Se cancelan los 100 que se encuentran a ambos lados de la igualdad y se determina que la fracción de agua en P es igual a 0,6. Hay que aclarar que todas las corrientes poseen la misma composición de agua y esto se debe a que solo se están separando en diferentes corrientes sin alterar la composición de las mismas. Continuamos con un balance local en el punto de mezcla que he llamado M, donde F más R generan T. Los valores de F y de R se conocen, por lo que solo debemos reemplazarlos y sumarlos, obteniendo un total de 112 kilogramos. Aclaro que el flujo de S es igual a 112, ya que en el reactor la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Vamos con un balance local en el punto de mezcla por componente, para la glucosa primero, donde el flujo F multiplicado por la fracción de glucosa más R multiplicado por la fracción de glucosa en R va a ser igual a T multiplicado por la fracción de glucosa en T. Al sustituir los datos nos damos cuenta que existen dos incógnitas, la fracción de glucosa en R y la fracción de glucosa en T. Entonces procedemos a un balance en el mismo punto de mezcla, pero esta vez para la fructosa, multiplicando el flujo de F por la fracción de fructosa en F, que ese se va a anular puesto que allí no hay fructosa, más R multiplicado por la fracción de fructosa en R igual a T multiplicado por la fracción de fructosa en T. Al reemplazar los datos tenemos 12 multiplicado por la fracción de fructosa en R, que es nuestra incógnita, igual a 112 multiplicado por 0,04. Despejamos nuestra incógnita y tenemos un resultado de 0,373. Como la sumatoria de las fracciones en R tiene que ser igual a 1, por diferencia el valor de la fracción de glucosa en R tiene que ser igual a 0,027. Aclaro también que las fracciones másicas son iguales para todos los flujos que salen del reactor. El valor obtenido de la fracción de glucosa en R lo sustituimos en la ecuación de balance local por glucosa en el punto de mezcla. De allí despejamos la fracción de glucosa en T, que es la única incógnita, cuyo valor determinado es de 0,36. Procedemos a usar la ecuación de conversión por paso. La conversión por paso es igual a la glucosa en T, que es 112 multiplicado por 0,36, menos la glucosa en S, que resulta de multiplicar 112 por 0,027, dividido entre 112 por 0,36, que es la glucosa en T. Al efectuar la resta y luego la división, se determina un valor de 0,925. Bueno, profesora, esto ha sido todo y no me quería ir sin antes desearle que tenga una feliz Navidad y que este año 2021 venga cargado de muchas bendiciones.